Esta es una producción de Grupo Fórmula. Germán Martínez, senador, gusto en saludarte, buenos días. Ciro por la mañana, muy buenos días. Empezamos con este Peregrino, tema. buenos días. Perdón, senador, por ocupar su tiempo. Pues la verdad es que lo primero es separar lo privado de lo público, en lo privado desearle a Santiago Nieto y a Carla Humphrey que sean felices, que estén tranquilos, aún en medio de esta tormenta. Lo segundo es que el tema en el gobierno que se le debe reclamar es la eficacia de sus funcionarios públicos. La eficacia es algo profundo, mientras que la extravagancia es el oropel, que lo pueden evitar. La extravagancia es el envoltorio, el celofán, que lo pueden evitar, y que el presidente ha dicho con toda claridad que se debe evitar, y creo que ahí cometieron un traspié, un error. Pero yo no me explico cómo se va Santiago Nieto, que en cierta medida fue eficaz, y se queda López-Gatell porque él va con su pareja a Zipolite. Y En los días más duros de la pandemia. Y danza sobre la sepultura de casi 500,000 de mexicanos muertos. Un gobierno que no es sensible al dolor. Un gobierno que no es emotivo, que no empata, que no tiene empatía con el dolor, como lo ha demostrado una y otra vez López-Gatell, y como ahora ya el presidente lo admite, que el desabasto de medicinas es una realidad. En yo hospitales públicos. Sí, claro, en hospitales públicos y en algunos casos hasta en farmacias privadas. Sí. Yo no lo entiendo. El tema es la eficacia. ¿Es eficaz o no fue eficaz para la misión que se le encomendó y las atribuciones que tenía el señor Santiago Nieto? Esa es la pregunta. Parecería que sí. Parecería que sí. Con la información que tenemos, parecería que sí. Pero cometió un desliz de una extravagancia, como lo dice el presidente. Desacreditamos las circunstancias. Y ir a Zipolite, aunque tengas 500,000 de muertos y aunque no haya medicinas, y aunque te hayas peleado con la prensa diciendo que era una telenovela las medicinas, y sigues en el gobierno. No lo entiendo. Desde que renuncié al IMSS, dije con toda claridad que no había abasto de medicinas. El mensaje del presidente. Mayo del 19. Mayo del 19. Desde entonces lo dije con toda claridad y con toda oportunidad. Los niños de cáncer, los de insulina, las personas de la diversidad sexual que necesitan antirretrovirales, etcétera. Todo eso no merecen nuestras rebatingas de poder. Lo dije con toda claridad en la carta en la que renuncié al IMSS. El desabasto existe y desde entonces lo dijimos, y ahora el presidente lo reclama públicamente. Y debo decir que no estaba al que debe reclamarle y que no ha estado en estas reuniones, a menos que esté equivocado yo. Ha hecho estas reuniones de gabinete en Guerrero, en Michoacán, en Colima. Hay que ver si va a ser en Jalisco, en Nuevo León o en un estado gobernado por el PRI o por el PAN. Pero a quien hay que reclamarle que no se compran las medicinas es Hacienda. Pues le pegaron al panal a lo tontas y a locas de la compra consolidada de las medicinas, de los procesos que la OCDE felicitaba. Que había corrupción, que había abusos, que había cartelizados, que había... Sí, pero había que desmantelarlos con cirugía, con responsabilidad, porque le pegaron a tontas y a locas a procesos de compra que encabezaba el IMSS. Y ahora no saben cómo comprarlas. No sabe cómo comprarlo Ferrer, no sabe cómo comprarlo la ONU. Y yo lamento mucho, el doctor Alcocer, yo lo respeto, no saben cómo comprar las medicinas, y menos en el mundo. Y además, si hay una competencia brutal y una necesidad tan grande de medicinas, pues quienes se las vendan se las van a vender con esos anuncios y con esa desesperación del presidente al precio que quieran las farmacéuticas voraces. Que sí hay farmacéuticas voraces, hay que decirlo. Y hay que decir que la salud no es una mercancía, sino un derecho, y ya se desesperó el presidente
porque no saben comprar, porque le pegaron al panal a tontas y a locas de los procesos de compra que felicitaba la OCDE y que encabezaba el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hay que reconocer eso, señores del gobierno, para poder enmendar la plana. El destinatario no es el doctor Alcocer. El destinatario no es el antropólogo, subrayo, Juan Ferrer. El destinatario es Hacienda. Pues no estaban allá las compras, no estaban en Hacienda. ¿Cuándo se las regresaron al IMSS? Claro. No se las han regresado. ¿Cuándo se las regresaron a Salud? No se las han regresado. Y quien tiene el dinero para pagar y no se puede hacer ningún pago si no lo autoriza Hacienda, es precisamente la Secretaría de Hacienda. Así es que, señor Ramírez de la O, abusado. Y si fue ultimátum, lo voy a decir, no lo deseo, sería una tragedia para este país si fue ultimátum para Jorge Alcocer. No vaya a ser que el siguiente que se vaya del gabinete sea Jorge Alcocer y llegue López-Gatell. Difícil, ¿no? Difícil, pero bueno. Pero mejor nos vamos a pausa. No, Dijo Germán Martínez, sin dinero no habrá consulta de revocación de mandato, o algo así, dijo Germán Martínez, no habrá dinero. Y viene un gran pleito. Vamos a regresar con ese tema, son las 8:20, volvemos. Sofía, ¿siguió hablando el presidente López Obrador de Santiago Nieto? Le vuelven a preguntar, le plantean este tema de la reforma de la iniciativa de la ley que dice que no puede ocupar un cargo en una empresa privada después de hasta que pasen 10 años. ¿10 años, Germán? Sí. Que no puede irse a la iniciativa privada hasta que pasen 10 años, entonces le preguntan si hay alguna posibilidad de que vaya a alguna embajada o que tome algún otro cargo público, y el presidente dice, no descartamos esa posibilidad, pero tiene que pasar algún tiempo y tenemos que escuchar a la gente, dice el presidente. Él presentó su renuncia entendiendo que era un escándalo que perjudicaba la imagen del gobierno y la transformación. Dice el presidente, no podemos ser tolerantes, flexibles cuando se trata de estos asuntos. Y insiste el presidente, ¿cuál es nuestro plan? Acabar con la corrupción. Bueno. Y también habló del presupuesto del INE, de la revocación de mandato. ¿Algo preguntaron? Sí, le preguntaron justamente sobre la reducción del presupuesto al INE y cómo los consejeros aseguran que con esto se ve afectada la realización de la revocación de mandato. Y el presidente de entrada le pide al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que está a su lado, que explique. Y el secretario de Gobernación dice que efectivamente hubo una reducción a lo que el INE había solicitado, unos 5,000 millones de pesos. Y dice el secretario, lo que el INE alega es que ese era el dinero que iban a usar para la revocación y para terminar el gasto de elecciones de gobernadores en 6 estados. Y lo que la Cámara de Diputados señala, dice el secretario, es que el instituto sí dispone de ese dinero y lo tienen en fideicomisos. Dice, la reducción del presupuesto es de unos 5,000 millones, pero hubo ajustes a otros organismos también. Y dice, nosotros consideramos que no está en riesgo el ejercicio de la consulta y de acuerdo al dictamen que ayer se votó en la Cámara de Diputados, el INE sí tiene fondos para realizar estos eventos. Y no se va a mover de ahí el gobierno, y por lo mismo no se va a mover y no se ha movido de ahí la mayoría de diputados de Morena y aliados. Y así van a quedar las cosas. Habrá consulta, al parecer, ¿qué día dijeron ayer? El 10 de abril. 10 de abril. El 10 de abril. Y el INE dice, pues sí, nada más que para que haya consulta se necesita dinero. Y sin dinero, a ver qué pasa. Y en esas estamos, Germán. Así lo dije desde hace mucho, que si había dinero, querían consulta. Morena, por lo tanto, si no hay dinero, no quiere consulta. O no quiere revocación. Morena no quiere la revocación del presidente, que es a lo que se llama. Morena quiere la revocación del michoacano Lorenzo Córdoba. Ese es el punto. Sí, claro. Morena quiere un embate contra el INE, contra la pared, lo quiere poner contra la pared, ha anunciado de alguna y de otra manera que va a haber una reforma electoral que debilite al INE, y eso no está bien, eso no es correcto. Nosotros, y aquí hablo por el Grupo Plural, no vamos a ir a una reforma que debilite al INE o una reforma que no tenga lo que llamamos primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Si no hay primarias abiertas, obligatorias en una posible reforma electoral, no vamos a ir. Esto quiere decir que se acabe aquello de los padrones de los partidos, que la gente libremente vaya
a elegir a los candidatos de cada uno de los partidos. Y por lo que hace a los recortes, hay que precisar que el coordinador de Morena, en la Cámara de Diputados, el diputado Mier, dijo palabras más, palabras menos, no lo cito textual, que el INE tenía ingresos propios por vender los datos biométricos. Que es economía, dijo. Que son economías propias. Sí. Eso es absolutamente una mentira. ¿Porque a quién se lo vendería? Al ciudadano, ¿no? Nosotros no pagamos nada al INE. No, tiene unos convenios para validar la huella sin revelar los datos personales, que son públicos, que están en la página, con la Asociación Mexicana de Bancos, con el Colegio de Notarios. Él da a entender que por eso cobra. No, son gratuitos, ahí están, y hay que decirlo. Y sí hay un castigo al INE de 4.913 millones. Hay un castigo también al Poder Judicial de 2.935 millones al Consejo de la Judicatura y de 65 millones a la Suprema Corte, y hay un premio de 125 millones al Senado de la República, y hay un premio a Palenque del Instituto Politécnico Nacional de más de 116 millones de pesos. Entonces, en estas reducciones de última hora que se hicieron dentro de la Comisión de Presupuesto, y la verdad es que sí el INE necesita el dinero, si va a haber una verdadera revocación de mandato, porque se necesitan instalar pues 161,000 casillas, porque se necesita instalar, preparar a la gente, ya eso lo dijo ayer antier Ciro Murayama aquí, lo dijeron bien, porque se necesitan instalar más personal, y no es por los cargos que haya, no es por las gubernaturas, sino por el número de electores potenciales que quieran ir a las casillas como se instala una elección, como se celebra una elección. Entonces, ese dinero se necesita, lo están poniendo contra la pared. Lo que quieren no es revocarle el mandato a López Obrador, sino revocarle el mandato a el michoacano Lorenzo Córdoba. Y viene el conflicto. Porque lo ven medio presidencial, a Lorenzo Córdoba. Pero más allá de eso viene el conflicto. Lorenzo Córdoba nos dijo aquí el lunes, pues si nos recortan el dinero nos vamos a la Corte. Pues sí, y la Corte pues tampoco ha de estar muy contenta al quitarle casi 3,000 millones de pesos, cuando necesita fortalecer sus juzgados y necesita fortalecer su capacitación en las nuevas materias de justicia laboral, la verdad. Entonces, yo sí creo que revocación de mandato no será más que un espectáculo más, no será más que una precampaña, un calentamiento, una pretemporada electoral para mover la maquinaria de Morena, para mover a los siervos de la nación, y pues será como aquel viejo programa que conocías tú, Ciro, de la televisión, que veíamos de jóvenes, La Carabina de Ambrosio, que era un show cómico, mágico, musical. Pues ahora será la revocación sin dinero, un show político, igual de cómico y presidencial. Híjoles, no estoy seguro que vaya a ser cómico, ¿eh? Es una pantomima electoral, sí, como la de Nicaragua, como la del tirano asesino de Nicaragua del domingo pasado. No, eso no fue una elección. Pues esto no será una revocación. Punto. Si no hay dinero, si no se instalan con todas las garantías 161,490 casillas en todo el territorio nacional, con perfectamente capacitados, con las garantías de tinta indeleble, de papel seguridad, etcétera. Se necesita dinero para hacer una verdadera elección. Una revocación sin esas garantías es una pantomima electoral como la de Nicaragua, en donde nada más ganó el propio Daniel Ortega, asesino, que tiene en la cárcel a sus competidores, que es un tiranozuelo, y que nosotros no hemos condenado. Y López Portillo probablemente, una vez que se confirme su triunfo, como si eso fuera necesario, probablemente sea reconocido por el gobierno mexicano. Probablemente. López Portillo y Jorge Castañeda, papá, ya habían roto relaciones con el tirano Somoza y no andaban invocando los principios de no intervención que están en la Constitución, no intervenir. Pero al mismo tiempo y del mismo tamaño están los principios
internacionales de respeto a los derechos humanos. México ha intervenido en asuntos internos, este gobierno, de Venezuela. México ha intervenido en otros momentos en diálogos en El Salvador. En El Salvador. México puede intervenir en los asuntos internos de otros países. Hemos roto relaciones con España. Con Sudáfrica. Sí, le pedimos que pida perdón a España de manera risible al rey de España. Pues eso es de intervenir en los asuntos internos, que no se le debe pedir. Las relaciones exteriores no las dirige el rey de España. Si alguien lee la Constitución de España en la Cancillería, las relaciones exteriores de España las rige el gobierno de España, que no es el rey, el gobierno de España. Es interesante lo que haga precisamente el gobierno, porque desde hace ya mucho rato no hay embajador de México en Nicaragua. Sí, no hay embajador de México en Nicaragua, y el propuesto embajador de México para España, Quirino Ordaz, andaba en la boda de Santiago. De una vez regreso a ese tema. ¿Lo vamos a vetar, al señor Quirino Ordaz, por andar en la boda de Santiago Nieto y de Carla Humphrey? Déjeme poner el efecto especial. Quirino Ordaz Coppel andaba en esa boda, señores del gabinete. ¿Lo vamos a vetar de una vez? Para que nos ahorren una discusión en el Senado. A ver, vamos a pausa. Hasta el presidente de la Cámara le dio un zape por eso. Volvemos. ¿Qué más está pasando? Está movida la mañanera ya en Colima, Sofía. Ya terminó el presidente, se acaba de despedir y antes de irse habló de este tema del tema de los medicamentos. Dice el presidente que de entrada quiere aclarar algo. Dice: quiero aprovechar para decir que le tengo toda la confianza al secretario Alcocer. Dice: se malinterpretó porque yo lo dije de una manera fuerte. Habla de la pasión, de la razón. Dice que pues como es del trópico es un poco apasionado, pero dice yo lo que se pensó que era un regaño al secretario de Salud. Es una gente extraordinaria, lo conozco desde hace años, es un hombre bueno, un hombre honesto y de convicciones, dice el presidente, pero también necesitamos que no falten las medicinas y lo tenemos que lograr, dice el presidente. ¿Cómo es posible que llegue Sabritas o las aguas industrializadas hasta las comunidades más alejadas? Hay productos chatarra en todos lados. ¿Cómo no vamos a hacer llegar las medicinas si hay presupuesto suficiente? Si ya se resolvió el problema del monopolio que existía, dice el presidente, no se le podía comprar más que a 10 empresas, eso se terminó, se reformó la ley y podemos contratar en cualquier parte del mundo cualquier medicamento, dice el presidente. No debe haber ninguna excusa para tener todos los medicamentos gratuitos, dice, porque nos alcanza con el mismo presupuesto. Es un asunto de eficiencia, de aplicarlos, que no falten, y es un compromiso, dice el presidente. Y cuenta también que en el avión a Estados Unidos, en el avión a Nueva York, se le acercó una señora, dice una señora que no tenía intereses de afectarnos políticamente, dice se acercó con muy buenas intenciones, me hizo el planteamiento de los medicamentos, me dijo que en el seguro iban y no tenían medicamentos, y por eso ayer el presidente retoma este tema y lo hace con tanta pasión, dice, pero no era un regaño para el secretario de Salud. ¿Algo más sobre este tema, Germán? No. Entonces, si hay presupuesto, el tema es el regaño o la llamada de atención, o quien no debe tener excusas es quien tiene el presupuesto, que es la Secretaría de Hacienda, otra vez, y que yo no lo vi ahí yo oí el nombre de todos los funcionarios, dijo Feregrino, no estaba el secretario de Hacienda, el del recado. Pero sí estaba el secretario de Hacienda. En el evento sí. No, ni estuvo en Guerrero. El secretario de Hacienda no está en ningún lado, por eso decíamos, no está en ningún lado. ¿Quién sabe en qué anda el señor Ramírez de la O? Es más, no sabemos si sigue siendo secretario de Hacienda. Y lo digo un poco en serio, porque la verdad es que el señor lo vimos en reuniones internacionales, G20, una cosa así, pero no lo vemos en otro lado, no lo vemos en ningún lado operando ni trabajando. No regresaba para el tema de Pemex, en el tema de Pemex pues, ha estado metido el de la CFE Bartlett, pero no. El asunto es de dinero, como la revocación de mandato, el asunto de compra de medicinas. El asunto es de la Secretaría de Hacienda, que autoriza todas las compras y que las había concentrado para evitar la corrupción, y que le pegaron, insisto, a la compra consolidada del IMSS. Si no hay papelería, no hay brujería. Tiene que haber lana de la Secretaría de Hacienda para comprar esas medicinas. Pues muchas gracias, Germán. ¿Algo más? No, al contrario. ¿Es cuánto? Al contrario, Ciro, ya me voy a legislar por el bien de este país y por hacer feliz a todo México. ¿Por qué? Porque la gente se case donde quiera, y el derecho humano a casarse o a no casarse. Pues suerte en el Senado. Abrazos, no balazos. Suerte en el Senado. Que vivan los novios.
Adiós, senador. Ya me voy mejor. Adiós, senador. Que le vaya bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.